Muy buenas, yo soy Eduardo Azorín, estudiante de doctorado por la Universidad Pablo de Olavide, y antes de comenzar, como no, quería agradecer a los organizadores del Congreso por cederme este espacio para comunicar mis investigaciones. Y sin más dilación voy a dar comienzo a mi conferencia, que tiene como título Antoine Bailly y Axel Lacaille-Latou, dos ingenieros franceses en La Habana de inicios del siglo XIX. Y para introducirnos hay que decir que La Habana en este tiempo era todo un centro neurálgico alrededor de todas las actividades que surgían en el Golfo de México, en el Mar del Caribe, y en concreto nos vamos a centrar en la cuestión del empedrado de calles. El empedrado de calles era una obra pública destinada básicamente a mejorar la salubridad pública y el aspecto de la ciudad, y en el caso habanero también estaba destinada a preservar la bahía. El primero de nuestros protagonistas es el ingeniero Antoine Bailly. Su figura, apenas abordada por la historiografía, desvela una procedencia incierta. No obstante, la documentación consultada sugiere que llegó a Cuba desde Saint-Domingue. Tras algunos trabajos particulares derivados de su oficio, se hizo cargo de la obra de empedrar las calles de La Habana. Firmó contrata el 12 de mayo de 1804, en la cual se comprometía a empedrar las calles de La Habana intramuros en el plazo de 6 años. El centro de las calles estaría pavimentado con guijas, piedra redonda, y en los laterales acera de enlosado plano con piedra de San Miguel, una piedra propia de la isla. La propia contrata hace participación en algunos de sus puntos la posible dificultad para adelantar la obra debido a una latente posibilidad de conflicto bélico con Inglaterra. Cuando la guerra con el inglés se inició, el suceso impidió el buen desarrollo del acopio de lastre. Las guijas para empedrar las calles procedían inicialmente de Veracruz, desde donde se trasladaban a la desembocadura del río Canímar, próximo a Matanzas, desde donde también se extraía piedra propicia para el empedrado, aunque era más escasa. Allí se acopiaba el material antes de llevarlo a La Habana. Sin embargo, durante la escena bélica que hemos mencionado, se atacaban a todo tipo de embarcaciones en las proximidades de la costa cubana. En agosto de 1805 ya era patente la falta del adelanto de la obra, según lo estipulado en la contrata. Uno de los grandes factores se debió, por supuesto, a la falta de lastre dadas las circunstancias, lo que llevó a Bailey a pedir piedra a los barcos neutros desde Estados Unidos con escaso éxito. Al escenario de guerra se vinieron a sumar numerosas irregularidades económicas de parte del ayuntamiento y también del francés. En 1809, llegadas las noticias de la invasión napoleónica en la península, la concepción de los franceses residentes en la isla cambió radicalmente hacia la enemistad. Incluso las autoridades se postularon en contra de los habitantes franceses hasta el punto de expulsar a la isla a todos aquellos que no tenían una licencia pertinente y no aclarasen los motivos de su estancia. Muchos fueron los expulsados, pero otros muchos franceses abandonaron la isla ante el trauma generado en dichos sucesos. En el caso de Bailey, fue puesto en prisión tras los alborotos de marzo, con el fin de esclarecer la situación con respecto a sus irregularidades en la contrata del empedrado y su situación en la isla. Tras liquidar una serie de cuentas, fue puesto en libertad y partió en una embarcación hacia Filadelfia, en junio de 1809. Los rumores populares en la isla contaban que acabó ejerciendo la piratería y falleció pocos años después en Cartagena de Indias. En cuanto a la obra del empedrado, con el paso de los años quedó paralizada. Por otra parte, nuestro segundo protagonista es Arsène Lacaille-Latou. Este llegó a América en 1802, concretamente a Saint-Domingue. En 1804 pasó un tiempo en Nueva York, donde se dedicó a tareas derivadas de su carrera de ingeniero. A finales de 1805 pasó a la Florida Occidental y proyectó por encargo la erección de una nueva villa cerca del fuerte de Baton Rouge. Aquí pasó hasta 1810. En 1812 obtuvo la ciudadanía estadounidense en el estado de Luisiana, estando al servicio de Estados Unidos como agrimensor. Hay que destacar que ya desde entonces comienza a moverse en un ámbito de hombres de gobierno, agentes secretos, conspiradores y emigrantes franceses. Durante la guerra anglo-estadounidense estuvo a cargo de las labores relacionadas con las fortificaciones y escribió como testimonio su obra Historical Memoir of the War in the West Florida and Louisiana. Pero, ¿qué es lo que llevó a Lacaille-Latou a Cuba? Realmente, bueno,
hay que centrarnos en el contexto y es la inestabilidad de la monarquía española en América, con los crecientes movimientos insurgentes en tierra firme, en especial en México, habían dejado relativamente desamparada a la isla de Cuba en el plano militar y económico. A ello había que sumar la desestabilización generada por la espontánea actuación de los corsarios del Golfo de México, casi siempre contando con el soporte de los Estados Unidos, sobre las embarcaciones del comercio cubano. De modo que la actuación del gobernador y capitán general Juan Ruiz de Apódaca, ante la falta de medios militares, fue tejer progresivamente una red de información confidencial y de espionaje. Precisamente de estos servicios secretos se servirán con posterioridad el intendente Alejandro Ramírez o el gobernador Francisco Dionisio Vives. En esta parte es cuando entran en juego una serie de personajes que acaban relacionados con nuestro ingeniero francés. Apódaca encontró la colaboración en estos servicios del padre Antonio Sedella, cura párroco de Nueva Orleans, que amén de su oficio, tenía una relación muy cercana a sociedades de carácter secreto. Para él colaboraban de manera oficial los hermanos Pierre y Jean Lafitte, corsarios independientes que en momentos anteriores habían actuado en contra de los intereses de la corona española, habían recibido el perdón general para estar a su servicio. Estos piratas de origen francés, a su vez, tenían estrecho contacto con la Carrier Latou. Desde 1815, los hermanos Lafitte colaboraron con los servicios secretos españoles. Pierre Lafitte pasó a conocerse oficialmente en las misiones como el agente número 13, mientras que su hermano Jean se acogió al número 13 bis. Más tarde, la Carrier Latou, inmiscuido también en esta red de espionaje, acaparó el seudónimo de John Williams. Una de sus primeras misiones fue la inspección del interior del territorio de Texas para conocer e informar sobre el avance continental de los Estados Unidos. También tomaron contacto conjunto los hermanos Lafitte y la Carrier Latou en una misión que anunciaba la tentativa estadounidense para desestabilizar el poder español en Cuba. Asistieron en Filadelfia a una reunión de carácter secreto donde se pretendía fomentar una revolución de esclavos. Era precisamente en estos años cuando había un terror más que vivo en Cuba frente a una posible revuelta de la población negra. Al tanto de las informaciones, alertaron al padre Sedella. Pero, ¿cómo llega la Carrier Latou a La Habana? Bueno, recapitulando, el derrotero de estas misiones se encuadra en una serie de operaciones diplomáticas que se dan desde inicios de 1817 entre España, los Estados Unidos, los insurgentes mexicanos y los corsarios del Golfo de México. La Carrier Latou llega a La Habana en la primavera de 1817 como portador de todas estas informaciones y encomendado por el padre Sedella y los Lafitte. Portaba correspondencia de ambas partes dirigida al gobernador y capitán general José Cienfuegos y al intendente Alejandro Ramírez. Se hacía saber los planes de Estados Unidos con el fin de fomentar una insurrección de negros y solicitaban un nuevo agente con destino a Filadelfia para involucrarlo en esta intentona. Posteriormente habla sobre el problema de cómo la acción corsaria afecta al comercio español en el Golfo de México, así como el abastecimiento de armas a los insurgentes mexicanos a partir de su soporte por Estados Unidos. Los Lafitte se comprometían a paliar todos estos problemas. La idea de la Carrier Latou, por otra parte, era la de instalarse en Cuba para ejercer su oficio profesional, pero antes de ello siguió participando en estas operaciones secretas durante al menos un año. En 1818 queda establecido en La Habana con la aprobación del gobernador Cienfuegos. La facilidad para la aceptación hay que entenderla mediante la política de fomento de población blanca. Y por otro lado, a pesar de las restricciones que existían para las personas de origen francés, había una serie de excepciones a partir de determinadas licencias o por efectuar servicios y trabajos útiles a los habitantes de la isla. En cuanto a sus trabajos relacionados con las obras públicas, trabajó para la Junta de Fomento del Real Consulado. De esta forma, introdujo la energía de vapor para los barcos de cabotaje y para la fuerza motriz de los molinos. También se encargó de los trabajos de renovación y extensión de los llamados puentes grandes en las inmediaciones de La Habana y otro puente en Matanzas. Asimismo, supervisó los trabajos de canalización de la Zanja Real y diseñó una fuente. Otra de las grandes innovaciones a nivel urbanístico fue el proyecto de empedrado presentado al Ayuntamiento en enero de 1822. Su propuesta tuvo un ensayo previo en 1819 cuando se dedicó a empedrar un tramo de la calle de Bernaza.
Este modelo de empedrado también pretendía enlosar los laterales de las calles a modo de acera, pero el pavimento principal se realizaría con piedra arenosa caliza en forma cúbica, un tipo de empedrado de más calidad, dureza y eficacia de cara a salvaguardar la salubridad urbana y el estado de la bahía. A ello se sumaba que la canalización del agua se realizaría de forma subterránea a través de unas cañerías de piedra. Y bueno, tras los pertinentes trámites administrativos, el proyecto no se pudo llevar a cabo por la falta de fondos del Ayuntamiento y de la Real Hacienda, según consta en la Real Orden de 2 de noviembre de 1826, dados los gastos generados en las guerras de emancipación. En general, hay que advertir que la escasez de fondos municipales también dificultó enormemente los progresos de las obras en las que trabajó la Cabildatú, por lo que, ante tanto obstáculo, hasta el punto de no poder subsistir por sus propios medios, decidió abandonar la dirección de las obras de La Habana en 1829. En los años siguientes se dedicó a las obras del consulado en Matanzas hasta que hacia finales de 1832 abandonó la isla para regresar a Francia. Y bueno, aquí finaliza mi comunicación y a modo de conclusión, cabría señalar rápidamente que como una obra pública, la cual el empedrado se vio tan afectada por el proceso de las relaciones entre una serie de reinos y naciones con influencia en el espacio del Caribe. Esto sería todo y muchas gracias por vuestra atención.